hermanos, hoy vamos a meditar acerca del perdón, basado en Mateo 6, 12, 14 y 15, en esos versículos. Vamos a leer Mateo 6 desde el 5 hasta el 15, y dice la palabra de Dios: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora tú a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabra serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Sabemos que durante el gran ministerio de Jesús en Galilea, Jesús se dirigía con frecuencia a las multitudes. Y el Sermón del Monte, en el cual que se encuentra en Mateo del capítulo 5 al 7, claramente no era una excepción, por lo que se puede decir que este dicho y esta parte fue escuchado por mucha gente. Me gustaría hablar muy en general acerca de los puntos principales que toca el Sermón del Monte para adentrarnos de lleno en la meditación de hoy. El sermón mismo está bien organizado. Jesús claramente nunca divagó en sus enseñanzas y en este caso escogió un tema: el Evangelio del Reino. Asimismo, el sermón tiene divisiones bien definidas. Dichas divisiones no son totalmente rígidas, sino que una división gradualmente pasa a otra o se combinan entre ellas. En la primera división, Jesús habla de los ciudadanos del reino, describiendo su carácter y bienaventuranza y su relación con el mundo. En la segunda, el Señor presenta la justicia del reino, la cual se refiere a la elevada norma de vida exigida por el rey. En resumen, la esencia de la justicia del reino con respecto a la relación del hombre con Dios equivale a amar a Dios por sobre todo, y eso requiere una devoción completa y una confianza ilimitada en Él. Dicha devoción se debe reflejar en nuestras acciones, como las que se señalan en el capítulo 6, que sería dar, orar y ayunar. Y finalmente, en la tercera división, Jesús termina su sermón con una fuerte exhortación a entrar en el reino. Describe el camino, el progreso y el fin del mismo. El tema de hoy es el perdón, el cual se nos explica dentro del contexto en el cual Jesús enseña a orar a sus discípulos, como una acción que refleja la devoción hacia Dios. Vamos a volver a leer los versículos donde se encuentra señalado el perdón dentro del Padre Nuestro, que son los versículos 12, 14 y 15 del capítulo 6 que leímos hace rato. La palabra de Dios dice: Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En el versículo 12, pues puede reflejarnos o nos pueden surgir preguntas acerca del mismo. La primera podría ser: ¿por qué debemos orar pidiendo perdón, puesto que en teoría ya somos perdonados? La respuesta es muy sencilla: siempre debemos orar pidiendo perdón a Dios por todas nuestras fallas. Nosotros como seres humanos somos imperfectos y tendemos a pecar todo el tiempo, por lo que siempre hay que estar arrepentidos de nuestras faltas pidiendo perdón a nuestro Señor. El mismo versículo dice que le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, pero ¿por qué todavía debemos orar pidiendo perdón, puesto que por la expiación de Cristo ya hemos sido limpiados, justificados de todo pecado? Es claro que nuestro perdón diario ha sido establecido por el sacrificio hecho por Cristo. No es necesario añadir más a eso, es más, no se puede añadir más a eso. Sin embargo, a pesar de que dicha limpieza es total y objetiva, necesita aplicación diaria por la misma razón de que pecamos diario. Uno como hijo de Dios, cuando recibimos la gracia de la regeneración, no significa que experimentamos inmediatamente todo lo que Cristo nos mereció. Lo experimentamos día a día. Nosotros pecamos diario, debemos estar conscientes de eso y pedir perdón por nuestros pecados.
La petición de perdón significa que el suplicante reconoce que no hay otro método por el cual se pueda cancelar su deuda. Por lo tanto, termina siendo una súplica de gracia. Cuando el versículo 12 dice, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, no se refiere a que nuestra disposición de perdonar al prójimo gana para nosotros el perdón divino. El perdón de nuestras deudas no está basado en nuestros méritos, sino en los de Cristo que se nos aplican a nosotros mismos. Al fin y al cabo, desde nuestro punto de vista, el perdón divino es un favor no merecido de Dios. Es decir, el perdón de Dios está basado en la gracia divina, como se nos dice en Efesios 1:7, en la compasión de Dios, como se nos dice en Mateo 18:27, y en su misericordia, como está en Lucas 18:13. Sin embargo, es importante nuestra disposición perdonadora, ya que sin ella no podemos ser perdonados, como se señala en los versículos 14 y 15 que acabamos de leer. Nosotros no somos salvados porque tenemos fe, como si la fe tuviera un poder para obtenerla. Somos salvos por gracia. Sin embargo, la fe debe estar presente si hemos de ser salvos. Como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es no de vosotros, pues es don de Dios. Nosotros debemos creer y debemos perdonar. Dios no hace estas cosas por nosotros, sin embargo es de Dios quien siembra en nuestros corazones la semilla de la fe y el ánimo perdonador. El poder de creer y el poder de perdonar viene de Dios, como se dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 12 y 13. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El perdón que otorgamos debe ser completamente genuino. El amor perdonador de Cristo no solamente precede, sino también acompaña y aún sigue el amor con que le amamos a Él y a nuestro prójimo. Nuestro propósito de perdonar a quienes nos han faltado, así como también nuestra experiencia del amor y la gracia perdonada de Dios en Cristo, pueden ser explicados de manera breve y concisa por los siguientes puntos. El primer punto es que Dios así lo ordena. La venganza es de Él y no de nosotros mismos. Como se dice en Romanos 2:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. También debiéramos seguir el ejemplo de Cristo mismo. Otro punto importante es que no podemos ser perdonados a menos que perdonemos. De igual forma, otro punto dice, quien nos hizo una falta necesita nuestra compasión y amor. Le debemos dar este amor. Guardar un rencor no solo es malo, sino también es necio, porque nos priva de la fortaleza que necesitamos para el trabajo efectivo. También podemos decir que perdonar a los demás nos impartirá paz del corazón y de la mente. Cuando hablamos de paz, nos referimos a la paz de Dios que se nos menciona en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículos 7 y 9, que dicen, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estaría con vosotros. Y por último, el último punto que voy a mencionar ahorita es, así, solamente así, Dios será glorificado, lo que debiera ser nuestra meta en todo lo que emprendamos. Cuando leemos los versículos 14 y 15 que dicen, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, nos queda más claro que la salvación no descansa en logros humanos, sino solamente en la gracia y la misericordia de Dios. Esto no significa que no tienen que hacer nada los que la reciben. Tienen que creer, incluida en esta fe está el anhelo de perdonar. A menos que los oyentes perdonen a los hombres sus transgresiones, ellos mismos quedarán sin perdón. Es importante resaltar que en el versículo 12 los pecados son llamados deudas. Esto es lo que debemos, y por lo tanto debemos sufrir el castigo a menos que se haga el pago directamente por nosotros o por medio de otra persona. En los versículos 14 y 15 estos pecados se llaman ofensas, que son desviaciones de la verdad y la justicia. Estas ofensas pueden ser de un carácter suave o de un carácter débil, sin embargo cualquier transgresión debe ser perdonada. Además, nuestra actitud perdonadora debiera ser no solo a nuestros hermanos en Cristo, sino también a los hombres en general, como lo señala nuestro Señor Jesús, cuando el versículo 15 dice que más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, haciendo referencia a todo hombre y no solo a los hermanos en Cristo. Toda esta reflexión también se puede concluir con la parábola de los deudores, en donde se concluyó que si alguien nos perdona debemos hacer lo mismo por nuestro prójimo. Y
que los que se niegan a mostrar misericordia recibirán el castigo eterno. Por otro lado, también nos podemos preguntar si en el proceso de producir perdón y reconciliación queda toda la obligación sobre la persona que es ofendida. ¿No tiene una obligación también el ofensor? La respuesta es que sí. Como dice Lucas 17, 3 y 4, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. El ofensor debe arrepentirse, y con ese arrepentimiento debe alegrar el corazón de la persona que ha sido ofendida. Sin embargo, eso no quita la obligación del ofendido de hacer todo lo que esté en su poder para abrir ampliamente las puertas hacia la reconciliación. Finalmente, me gustaría concluir la meditación en algunos puntos. Uno de ellos es: estamos todos endeudados con Dios. De eso no hay duda. Otro es: ninguno de nosotros puede pagar la deuda nuestra ni la de su hermano, como se dice en Romanos 3:20. La deuda pagada por medio del sacrificio expiatorio de Cristo ha sido cancelada en favor de todo aquel que cree en Él. Como dice en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Los hombres pueden experimentar la seguridad del perdón solamente cuando se muestran deseosos de perdonar los pecados que han sido cometidos en contra de ellos. Esto se explica muy claramente en los 3 versículos que leímos, así como también en Efesios 4:32, donde dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por parte de quienes han sido perdonados, no debiera ser demasiado difícil perdonar, ya que lo que ellos deben a Dios es infinitamente más de lo que los hombres le deben a ellos. Incluso en la segunda carta de los Corintios 9:15, el apóstol Pablo exclama: gracias a Dios por su don inefable. La persona que no perdona está destinada al castigo eterno, como se dice en Romanos 1:31-32. En Romanos, el apóstol Pablo es muy duro con respecto a este tema. Él dice: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Quién debe dar el primer paso hacia la reconciliación? ¿El que causó la ofensa o el que sufrió la ofensa? La respuesta es muy simple, es ambos. Como dice en Colosenses 3:12-14, que dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Por último, puedo mencionar que, motivado por la gratitud que le tenemos hacia Dios, el pecador perdonado siempre debe tener el anhelo de perdonar a quien quiera que haya pecado contra él. Y debe hacer todo lo que esté en su poder a fin de producir una reconciliación completa. Muchas gracias.